Bueno, pues simplemente os voy a dar la bienvenida a una charla más del ciclo de Hablemos de Física y de nuevo pues esta charla entra dentro del subciclo, digamos, del año internacional, dedicado al año internacional de la luz. En este ámbito, en el ámbito del año internacional de la luz, nos quedarán esta y otras dos charlas más antes de final de año. ¿De acuerdo? Están ya, una de ellas está ya anunciada y la siguiente la anunciaremos en breve. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Emilio Prieto del Centro Nacional de Metrología, que nos va a hablar, como veis, de iniciación práctica del metro, de peines de frecuencias, en fin, de los conté de modelos bastante interesantes. Pero para dar una explicación más detallada sobre el conferenciante, pues le voy a pasar la palabra a Luis Miguel Sánchez Brea, que es el que le conoce mejor tanto su trabajo como a él personalmente. Así que, bueno. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, simplemente decir para mí que es un verdadero placer presentar a Emilio Prieto y esta conferencia, que se titula, como veis, Mejorando la realización práctica del metro, el peine de frecuencias y la metrología de longitudes, ¿no? Quería contar brevemente el currículum de Emilio Prieto, simplemente decir que es ingeniero del ICAE en el año 81, doctor ingeniero por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en el 2007. Desde 1982, o sea, ya hace años, pertenece a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia. Es cuando entré. Que es cuando entraste. Y desde 1994 es jefe del área de longitud del Centro Español de Metrología, que es mucho decir. Es el representante español en el Comité Técnico de Longitud de Euromed, que es la entidad que engloba a los institutos nacionales de metrología europeos. Es miembro del Comité Consultivo de Longitud y del de Unidades, ambos pertenecientes al Comité Internacional de Pesas y Medidas. Es miembro del Comité Técnico CT3 de Metrología Dimensional de la ENAC. Es miembro del subcomité CTN 82 sobre Metrología Dimensional de AENOR. Es presidente del grupo AENOR G15 sobre normalización en nanotecnologías. Y es socio de la International Society for Optical Engineering, de la SPI. Y es miembro del comité también científico de NanoSpain. Es autor de numerosas publicaciones científicas y técnicas, entre las cuales destacan, traducidas al español, la realización práctica del metro mediante el peine de frecuencias ópticas, aplicaciones en metrología de longitud, una conferencia internacional en Praga, ¿no? Es también autor de la publicación Lenguaje Científico y la Metrología. Otra sobre Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Internacional y su próxima revisión, cosa bien importante y que nos atañe mucho a los físicos. También otra publicación sobre hacia el nuevo Sistema Internacional de Unidades, del Sistema Internacional. Ha participado en diversos foros y eventos y ha coordinado comparaciones interlaboratorios y proyectos de I+D, además de asesorar e impartir cursos de formación sobre metrología e incertidumbre de medida. En cuanto al Centro Español de Metrología, quería decir que es la infraestructura metrológica española fundamental. Está formada por el CEM y pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y también tiene diversos laboratorios asociados a él, como el Real Observatorio de la Armada, el Instituto de Óptica del CSIC, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el CIEMAT, el LCOE y el Instituto de Salud Carlos III. Todos ellos forman la cúspide de la pirámide metrológica nacional, donde se establecen y mantienen los patrones primarios de las unidades de medida, correspondientes al sistema internacional. La discriminación de las unidades de medida por todo el país, desde el nivel primario hasta las mediciones realizadas en la industria, el comercio, la ciencia, la educación o los servicios, manteniendo una trazabilidad demostrable a los patrones nacionales. Se realiza mediante el concurso de laboratorios de calibración, la mayoría de ellos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, la ENAC. La infraestructura metrológica permite garantizar la validez de todas las mediciones realizadas en España, así como la compatibilidad de estas con las realizadas fuera de nuestras fronteras, aspecto básico para el reconocimiento internacional de numerosos intercambios comerciales y de nuestras contribuciones científico y técnicas. Y nada, solamente con esta pequeña presentación, pues doy la palabra a Emilio. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Bueno, como ven, no soy físico, o sea que me encuentro en un mundo. Lo que pasa es que la física luego por razones del trabajo me he tenido que meter en ella y me gusta y demás, ¿no? Porque todo esto ha tenido un giro en los últimos años, entonces aunque vengo de la ingeniería, pero bueno, la ciencia es única, ¿no? Uno se puede asomar por distintos sitios y con esa visión general al final hay que echar mano de todo para que las cosas sigan adelante, ¿no?
Bueno, pues vamos a comenzar sin más y espero no aburrir demasiado, ¿eh? Bueno, le daremos desde este lado. Bueno, este es un poco el guión de la presentación. Voy a presentar unos conceptos metrológicos claves muy breves, realmente 2 o 3 nada más. No voy a dar aquí una charla sobre terminología metrológica. Y luego presentaré el metro y su realización práctica, cómo se hace, la equivalencia internacional, cosa muy importante para que al final el metro que desarrollamos o que realizamos de manera práctica en España sea comparable o equivalente al que realizan en Alemania o en Perú, ¿no? La homogeneidad de todas las unidades y de todas las mediciones es algo muy importante. Alguna comparación como la K10 que trata de esto. Luego, ¿qué dificultades hay para determinar la frecuencia absoluta de los láseres y cómo ahí ha venido, digamos, a echar una mano muy importante, una gran ayuda, el peine de frecuencias? Y dentro de él, pues comentaremos algo sobre los láseres de pulsos ultracortos, los parámetros que caracterizan a un peine de frecuencias y cómo se determinan, la ventaja que tiene la nueva realización del metro y su diseminación, y luego las nuevas comparaciones internacionales que han surgido a raíz de la llegada del peine de frecuencias y que sustituyen a la comentada antes. Y luego una presentación un poco rápida, si queréis, de las aplicaciones de los peines, no solo en metrología, sino en ciencia, en física en general, y unas conclusiones al final. Sobre los conceptos metrológicos básicos, voy a poner, ya digo, 2 o 3, pero que sí me gustaría que quedaran, aunque algunos probablemente ya los conozcáis, claramente definidos. Es decir, la distinción primeramente entre error de medida e incertidumbre de medida. La incertidumbre es un paso más, va más allá del error. Cuando medimos, pues siempre se cometen errores, normalmente se clasificaban en sistemáticos y aleatorios, los sistemáticos son los que son corregibles o que se pueden tener en cuenta, etcétera, y es por definición pues, la diferencia entre el valor que medimos y un valor tomado convencionalmente como verdadero o un valor de referencia. Como digo, se puede corregir, minimizar o tener en cuenta. Y la incertidumbre, sin embargo, esta es la definición de la GUM, de la Guía para la Estimación de la Incertidumbre de Medida, el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de todos los valores atribuidos al mensurando. De una forma un poco más llana, podríamos denominar que es el intervalo no necesariamente simétrico de valores en el que con una determinada probabilidad está contenido nuestro resultado de medida. En el campo científico, el resultado de medida solo está completo precisamente cuando incluye la incertidumbre de medida, si no es como si no supiéramos nada, ¿no? Si decimos estos son 20 kilómetros, después de medirlo con algún método, pero no sabemos la duda que tenemos sobre que eso sean 20 kilómetros, ahora si añadimos más menos 100 metros, pues entonces ya sabemos, nos da una idea de la exactitud que tenemos en nuestra medición. Entonces siempre debe ir asociada la incertidumbre de medida al resultado, de tal forma que el resultado de una medición siempre será un valor medio, normalmente, una vez corregido de errores sistemáticos, más, menos, una incertidumbre de medida, que ya digo que ese rango puede no ser simétrico. Otra distinción clara debe hacerse entre exactitud, lo que llaman los ingleses accuracy, y precision, la precisión. Con la analogía de los disparos a una diana, que muchos de vosotros habréis visto 1000 veces, pues se puede realmente distinguir, ¿no? ¿Qué es exactitud? Cuando estamos muy cerca del valor convencionalmente verdadero o del valor que nos debería dar, y precisión cuando los resultados están muy agrupados entre sí, es decir, que la distribución normalmente normal, valga la redundancia, de resultados, pues está muy agrupada, siempre será más preciso esto o que esto, y más exacto cuanto más cerca esté del valor que deberíamos obtener. Este es un ejemplo más del mismo tema, de tal forma que el resultado, como digo, es más exacto cuanto más cerca esté del valor verdadero. Este caso A, el valor medio lo tenemos aquí, será más exacto si comunicamos el valor medio como resultado que el caso B, que está mucho más alejado del valor de referencia o convencional. Sin embargo, esta medición es más precisa que esta porque tiene menos dispersión de valores, ¿eh? Entonces, distinción entre error e incertidumbre y distinción entre exactitud y precisión, aunque en el lenguaje de calle son sinónimos, ¿eh? Vale, continuamos entonces ahora con el metro y su realización práctica. Este es un esquema de lo que se denomina trazabilidad en longitud. Vamos a referirnos hoy a
la unidad de longitud, el metro, y su realización práctica, que estaría en la cúspide de esa pirámide metrológica, y luego cómo a través de un proceso de diseminación de la unidad, mediante una serie ininterrumpida de comparaciones, de calibraciones de otros elementos de menor nivel metrológico, poniendo en juego procedimientos de medida, patrones, etcétera, lo que hacemos es diseminar esa unidad hasta llegar a la industria y hasta llegar a los instrumentos de medición más sencillos. Y si hablamos en sentido contrario es cuando hablamos de trazabilidad. Esto está trazado a patrones nacionales o a patrones internacionales, ¿eh? Bueno, aquí hay multitud de instrumentación y de cosas que se podría llenar toda la pantalla, pero es un esquema sencillo de lo que entendemos por diseminación y por trazabilidad. La definición del metro actual data de 1983 y ahí la tenéis, es de perogrullo, ¿no? La longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío en un tiempo que es justamente la inversa de la velocidad de la luz. Luego, recorre un metro sí o sí, ¿eh? La ventaja que tiene esta definición es que es universal, vale para cualquier radiación electromagnética, porque todas tienen la velocidad de la luz en el vacío como su velocidad propia, por tanto ya no está como la anterior definición ligada a una determinada longitud de onda, sino cualquier radiación electromagnética nos vale, siempre que la conozcamos con la mayor exactitud. Aquí podéis ver también cómo en la definición aparece el segundo, en la definición del metro. Eso quiere decir que aunque las magnitudes básicas se consideran por convención también como independientes entre sí, sin embargo las unidades básicas no lo son. En el metro aparece el segundo, en la definición del amperio también a su vez depende del metro, el kilogramo, el segundo, y así pasa con todas las unidades básicas. Realmente podríamos decir que las únicas unidades básicas independientes serían el segundo y el mol. Eso lo vamos a ver bien en la siguiente transparencia, con la cual ya me adelanto al cambio que probablemente en el año 2018 tendrá lugar, que es el nuevo sistema de unidades construido en torno a una serie de constantes fundamentales o constantes de la naturaleza que serán la base para tal definición del sistema internacional, ¿no? Entonces aquí he referido cada una de las unidades básicas, candela, metro, mol, kelvin, amperio y kilogramo, en este caso esta está referida a la constante de Planck, que será la nueva constante que sirva para definir el nuevo kilogramo, la carga elemental, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro, etcétera, pero como veis todas al final están referidas a la unidad de tiempo, al segundo y a su realización práctica. Entonces eso es un hecho también curioso, como la cuarta dimensión, por así decir, que es el tiempo, está influyendo sobre la realización práctica de las demás unidades básicas del sistema internacional. Esta definición del año 83 tiene a su vez una recomendación del Comité Internacional de Pesas y Medidas sobre cómo realizar el metro de manera práctica. Y da tres formas, o bien midiendo el tiempo empleado t en recorrer, digamos, esa longitud que queremos medir, partiendo de que la constante de la velocidad de la luz es este valor, sin ninguna incertidumbre, o bien utilizando una longitud de onda en el vacío determinada de una radiación deducida a partir de la frecuencia conocida f, o bien tirar de una serie de un listado de radiaciones que recomienda el propio comité y podemos acudir a cualquiera de ellas siempre que se cumplan una serie de condiciones allí puestas para realizar el metro. Cuando hablamos de realizar el metro, lo que nos está es ligando al concepto histórico que tenemos de metro. ¿Por qué la definición anterior era 1.600.000 y pico longitudes de onda? Bueno, para con eso hacer que llenemos el metro histórico, la barra de platino iridio, la distancia entre trazos, etcétera. Hoy día hablamos de metro, pero cuando en realidad podríamos hablar de la longitud de onda patrón, o algo así. Es aquello que vamos a tomar como patrón para ver cuántas veces cabe en la dimensión que nosotros queremos medir y medirla con la mayor exactitud. O sea, toda esta ligación, el metro como tal no existe. Desde el último patrón materializado, que estaba sometido a desgaste, a pérdida incluso y demás, el paso, y es lo que se quiere hacer también con el kilogramo ahora en el nuevo sistema internacional, los nuevos patrones son reproducibles, son experimentos físicos que permiten que el patrón nunca se pierda, porque no es algo material que se pueda estropear o perder, son experimentos físicos que nos permiten en cualquier tiempo o lugar volver a reproducirlo. Entonces esa es una gran ventaja para la ciencia, ¿no? Bueno, el método A que os he mostrado aquí, que es medir el tiempo de vuelo de una onda hasta llegar al blanco, a la distancia que queremos medir,
se utiliza principalmente en la medición de grandes distancias, ¿no? Esto es, por ejemplo, para la distancia Tierra-Luna, pues hay allí no solo un reflector, ahora mismo hay 5 reflectores que han dejado las distintas misiones Apolo y americanas y Luna soviéticas, y entonces, bueno, pues lo que se hace es medir el tiempo de vuelo o propagación para deducir con pocos centímetros la verdadera distancia hasta la Luna, ¿no? Y eso que son blancos muy pequeñitos, ¿no? Pero dada la coherencia del sistema láser, la direccionalidad, etcétera, pues un pulso mandado desde un telescopio permite medir ese tiempo con bastante exactitud, ¿no? El método este, sin embargo, no se puede utilizar para la medición de pequeñas distancias, a pesar de la definición, ¿no? Os imagináis ahí, pues, dale, que cuando yo te diga ya enciende la linterna y medimos a ver, ¿eh? Sería imposible. Los métodos B y C que figuran en la recomendación del CIPM, bueno, pues uno de ellos es, como hemos visto, acudir a una longitud de onda de una determinada radiación. Esto era la definición del metro del año 1960, entre 2 niveles energéticos, bueno, pues la longitud de onda que tiene o la frecuencia, y ahora mismo lo que se está haciendo también es trabajando con láseres de helio-neón, con esa longitud de onda, y es como se realiza el metro de manera práctica. Estos métodos ya permiten la medición exacta de distancias cortas, normalmente acudiendo a interferometría, métodos interferométricos, a partir del conocimiento del valor de la longitud de onda. Entonces, hay interferómetros estáticos, con los que medimos, por ejemplo, calas o bloques patrón, o sea, determinadas piezas que materializan ya una determinada longitud, son paralelepípedos que tienen unas caras planas y paralelas entre sí, y en interferómetros estáticos, pues lo que hacemos es, con análisis de imagen, analizar las franjas de interferencia que se producen entre las ondas que rebotan en este conjunto y las que rebotan en un espejo de referencia, y a partir de ahí sabemos que la longitud del bloque pues será un número entero de semilongitudes de onda más una determinada fracción. Si trabajamos con 2 o con 3 radiaciones distintas, aumentamos el número de ecuaciones matemáticas y deducimos con menor incertidumbre cuál es el verdadero valor de estas piezas. O también usamos conteo dinámico de franjas de interferencia en un interferómetro láser, y eso nos permite medir pues una determinada distancia con bastante exactitud, ¿vale? Y por último, el método C pues es el listado que ha generado el grupo correspondiente de patrones de frecuencia para bien realizar el metro, que ya veis que están aquí. Hay un grupo de frecuencias que permiten realizar el metro de forma muy exacta, y luego dentro del listado están también las representaciones secundarias del segundo, con las cuales también se puede realizar de manera práctica el segundo a nivel secundario, es decir, por debajo del cesio. Esta lista, como digo, contiene ya, porque está actualizada por última vez desde 2013, contiene la lista de valores de frecuencia e incertidumbres típicas, por ejemplo, de la transición de microondas del rubidio, y 14 transiciones ópticas más, que luego ya veremos que probablemente alguna de ellas, si no la del rubidio, sean los sustitutos del cesio en cuanto a la realización práctica del segundo, probablemente no antes de 2019 o por ahí. Y estos patrones secundarios tienen incertidumbres de algunas partes en 10 elevado a 18, es decir, se conoce con una exactitud increíble, ¿no? Sin embargo, en la lista aparecen solo con incertidumbres de algunas partes en 10 elevado a 14 o 10 elevado a 15, precisamente porque vienen limitadas sus incertidumbres por el cesio. Es decir, al ser todavía el cesio el patrón o la realización práctica acordada para la unidad, aunque los otros son mejores, el cesio se lo estropea, digamos, hasta que no se admita la nueva definición. Entonces están limitados por la exactitud actual del cesio en estas incertidumbres. Bueno, esta es una vista de lo que tenemos montado en el CEM para la realización práctica del metro mediante láseres de helio-neón estabilizados sobre una componente de la estructura hiperfina de una determinada transición del iodo 127, que de los 30 y tantos o 60 y tantos isótopos que tiene es el único que es estable. Y bueno, esto es simplemente una visión de donde tenemos los láseres primarios y cómo mediante batido de frecuencias pues calibramos o diseminamos esa unidad mediante calibración de otros láseres de tipo secundario, con una incertidumbre de 2 partes en 10 elevado a 11. O sea, son unos 0,04 femtómetros. Esto está tomado de la recomendación del año 92,
Lógicamente esos láseres tienen que cumplir una serie de condiciones también, de temperatura de la pared de la celda, de la referencia fría, la modulación pico a pico también, qué valores tiene que tener, etcétera. Y si se cumple todo esto, aparte de los sistemas ópticos y electrónicos que se utilicen, podemos garantizar esa incertidumbre que hemos dicho antes de 2,1 por 10 elevado a menos 11. Esto sería una vista del esquema de un láser de Lion-Eon estabilizado sobre celda interna de iodo, con los picos de absorción, la celda interna, ese es un diseño del BIPM que va dentro de algunos láseres. Y bueno, ¿qué hace la celda esta intracavidad? Pues lo que hace es que en la curva de potencia del láser aparezcan picos justamente allí donde la frecuencia emitida coincide con las líneas de absorción del gas que está contenido dentro de la célula. Al saturarse ese gas, digamos, la potencia emitida pues aumenta y se ven esos piquitos. Estos picos nos sirven precisamente para sintonizar en ellos y conocer la verdadera frecuencia que tiene de emisión el láser en esos picos, utilizando la técnica del tercer armónico, que como veis aquí, bueno, pues derivar la curva de potencia respecto al tiempo, y la tercera derivada justamente pasa por cero y da unas pendientes muy fuertes, y esto se mete en el lazo de control y entonces podemos directamente con un potenciómetro sintonizar el pico, el H, el I, el J y saber en qué frecuencia está emitiendo el láser. Vale. Estos son también, según el BIPM, los valores de frecuencia acordados para los distintos picos de absorción. La referencia está aquí, en el pico F, que es esta transición, y los demás pues tienen una diferencia de frecuencia respecto a esos picos. Bueno, hasta aquí un poco el metro y su realización práctica. En cuanto a la equivalencia internacional, vamos a verlo ahora también. Esto es un gráfico que muestra los resultados de las comparaciones de los láseres primarios de los distintos institutos nacionales de metrología durante un montón de años, hasta el año 80 más o menos o por ahí, con respecto a un láser viajero, que es el BIPM4, que en sucesivas campañas de comparación, o bien íbamos nosotros o van los institutos con sus láseres al BIPM, o el láser viajero del BIPM viaja a casa y hacemos una comparación de láseres, ¿no? Los resultados estos que veis aquí son los valores medios de frecuencia obtenidos tras hacer una serie de matrices de comparación, sintonizando cada láser en distintos picos de absorción y viendo la diferencia de frecuencia entre ambos láseres, y a partir de ahí caracterizar también la incertidumbre de esos láseres. Estos son nuestros resultados de uno de los láseres y del otro hace ya bastantes años. Y esto puesto en forma gráfica es, a lo largo de estos años, hasta el 72, cómo se han distribuido esos valores de los láseres respecto al BIPM4 con sus incertidumbres. Como veis, el valor medio está pues prácticamente en cero, quiere decir que el BIPM4 es un buen representante de la realización práctica del metro, y aquí podéis ver un poco la desviación típica, aquí ya coge más, hasta el año 1993, la desviación típica de toda esa muestra de valores de láseres. Bueno, pero aquí pasa que todo esto que he mostrado son resultados de láseres comparados con uno en concreto, que es el BIPM4, que es un láser, ¿no?, del BIPM. Entonces, esto tiene cierta similitud con el caso del kilogramo, aunque no sea lo mismo. El kilogramo ahora, y por eso se va a cambiar el sistema internacional de unidades, todos los kilos que hay en el resto de países se comparan contra el prototipo internacional que está en Sèvres, en París, en el BIPM. Pero claro, esos son valores relativos. Es decir, cada país puede saber si su kilogramo pesa más, menos, cuánto, pero cuánto pesa el prototipo internacional. Entonces no sabemos cómo evoluciona. De hecho, se ha demostrado hace poco que ha perdido 50 microgramos en los últimos 100 años. Entonces parece ser que las cosas no pesan lo que tenían que pesar, aunque a nivel de calle pues no nos enteremos de eso, ¿no? Entonces, para medir la frecuencia de una onda, primero las preguntas que nos surgen es cómo deriva el láser BIPM4 y cuál es la frecuencia absoluta de cada láser, no la relativa con respecto al BIPM4. En principio, para medir la frecuencia de una onda, pues tenemos que contar cuántas oscilaciones por segundo tiene, ¿no? 3 hercios o lo que sea. Lo ideal sería determinarla por comparación con la frecuencia del cesio, que se conoce con gran exactitud y tal, pero ¿cuál es el problema? Que la frecuencia del cesio está por allí y las frecuencias ópticas de los láseres están por aquí, ¿no? Están separadas en 100.000 veces, ¿no?
Entonces, aunque ya digo, esa es la frecuencia más exacta a la que podríamos acudir, pero, por Dios, estas frecuencias están demasiado separadas entre sí como para poder compararlas y determinar la frecuencia absoluta de los láseres. Eso se ha hecho a lo largo de la historia en alguna ocasión por los grandes laboratorios, puede ser el NIS, el NPL o el PTB alemán, que son los 3 grandes laboratorios que todos ellos han cumplido más de 100 años, 120 por ahí, dedicados a la metrología, ¿no? Entonces, durante estos años, pues se hicieron a veces estas cadenas de frecuencias que lo que tratan es de ligar el patrón de cesio o ligar al patrón de cesio la frecuencia emitida por un láser concreto, ¿no? Por ejemplo, sobre metano, etcétera. Entonces, el montar una cadena de frecuencias de estas es montar una serie de pasos intermedios, de mezcladores, de diodos, de elementos ópticos no lineales, etcétera, para, a base de batidos, ir comparando A con B, B con C, C con D, y llegar hasta allá arriba, ¿no? Y al final, deducir, con todas las incertidumbres que queráis, cuál es el verdadero valor de la frecuencia que emite mi láser comparado con el patrón de cesio, ¿eh? Pero claro, esto todo había que montarlo para una única longitud de onda. Si queremos saber un láser de 633 nanómetros o el de metano en 3,39 micras, etcétera, montar esto para cada láser es un trabajo de locos, ¿no? Hay que montar gran número de osciladores de transferencia intermedios, habría que reconfigurarla totalmente para cada láser, etcétera, y todo esto es tiempo, dinero, personal, etcétera. Esto es una locura, hasta la llegada de los peines de frecuencia, como veremos ahora, ¿no? Este es un ejemplo de cómo ligar un láser de helio-neón estabilizado sobre metano, que emiten en 88 terahercios, a la frecuencia del cesio, que son 9,2 gigahercios. Este sería otro ejemplo de cómo ligar un láser de una línea de emisión del calcio, que está en 456 terahercios, a la frecuencia del cesio, que está en 9,2 gigahercios. Esto ya digo que se ha hecho alguna vez, pero dura muchos años y es imposible, ¿no?, prácticamente de mantener. Bueno, entonces aquí me han desaparecido los 2 artistas. Ahí se supone que... Vale. Bueno, aquí estaban, se habían escondido. Como es viernes, a lo mejor ya querían irse pronto. Bueno, la solución a este salto, a este gran salto existente entre las radiofrecuencias y las frecuencias ópticas, de 100.000 veces, pues son los peines de frecuencia, por los que a John Hall del GILA y a Theodor Hens, les dieron el Premio Nobel de Física en el 2005, ¿no? Por su contribución al desarrollo de la espectroscopía de precisión basada en el láser, y lo cual incluía también la técnica del peine de frecuencias ópticas. Bueno, sobre el peine, estos son los elementos principales de un peine. Hay un láser de bombeo, un generador de pulsos ultracortos, una fibra microestructurada, básicamente, y un generador de segundo armónico, que está por ahí, ¿no? Esto está evolucionando en el tiempo, es decir, que lo que ahora es una fibra, a lo mejor ahora mismo ya tampoco es una fibra, sino que es un PPLN, un cristal no lineal que se diseña a medida, con ingeniería nano, etcétera, ¿no? O sea, las cosas van mejorando poco a poco. Básicamente un peine de frecuencias es una regla de medir, pero cuyas púas son frecuencias, en vez de los trazos de una regla de medir, y entonces con ella medimos en el dominio de las frecuencias. Es el espectro en este dominio de las frecuencias de un tren de pulsos ultracortos. Ahí veis un esquema de las púas de este peine con una uniformidad del espaciamiento de 3 por 10 elevado a menos 17. A lo largo de las transparencias encontraréis citas por aquí y por todos lados que, si tenéis interés, pues podéis visitar y consultarlas, ¿no? Bien, recordando la transformada de Fourier, que es una transformación matemática reversible para pasar señales del dominio del tiempo al de la frecuencia y viceversa, lo cual nos permite resolver el problema donde más nos interese y luego volver al dominio original. Pues ahí veis alguna transformada de Fourier de algunas señales con intensidad constante o con una intensidad única a lo largo del tiempo y su transformada en el campo de las frecuencias, ¿no? En el caso de un pulso, estas son las transformadas de un pulso corto, de uno medio y de uno largo, y mientras más corto sea el pulso,
como vemos aquí, pues más ancho es el espectro en el campo en el dominio de las frecuencias. También podemos ver cómo, en el caso de una onda plana, por ejemplo, la transformada de Fourier es una línea, una frecuencia pura, y lógicamente si tenemos una función compleja, siempre en principio descomponible en una suma de frecuencias, todas ellas periódicas, etcétera, pues dará lugar cada una de estas a su correspondiente línea aquí, entonces nos darán un conjunto de frecuencias en el dominio de la frecuencia. Bien, en un láser corriente, lo que es dentro del resonador, la distancia entre espejos, etcétera, pues caben distintos modos longitudinales que oscilan independientemente, no hay una relación fija entre ellos en principio, y se podrían asimilar a láseres emitiendo cada uno de ellos en frecuencias ligeramente diferentes. Pero la fase de cada modo no está fija y puede variar aleatoriamente. Por ejemplo, por dilatación térmica del material láser, pues a lo mejor hay una onda pues, que va moviéndose, que su fase no se mantiene constante, etcétera, ¿no? Entonces, mediante una técnica denominada mode locking, en inglés, bloqueo de modos, o traducida de cualquier otra manera, lo que se hace es inducir una relación de fases fija entre todos los modos longitudinales, anclándolos en fase, haciendo que oscilen al mismo tiempo, y la interferencia de todos esos modos, al final, lo que da lugar es a un tren de pulsos separados por este tiempo, que es el que emplea la luz en recorrer ida y vuelta la cavidad resonante. Ese es el principio en el que se basa los peines de frecuencia. ¿Cómo se generan esos pulsos ultracortos? Bueno, hace un tiempo, pues, y todavía se siguen utilizando, pues utilizando el efecto Kerr óptico en cristales de zafiro dopado con titanio, es un mode locking pasivo, donde, utilizando este material, el ancho de los pulsos que tenemos a la salida depende del material utilizado y la intensidad del láser de bombeo con el que bombeamos al material. Y la repetición de los pulsos depende a su vez de la longitud de la cavidad en la que se encuentra el cristal. Hay otra técnica más novedosa que es bombear con láser una fibra dopada con una tierra rara, normalmente herbio o iterbio. Estas fibras pues, presentan una ganancia amplia con un máximo en esos nanómetros, y esa ganancia depende pues, de cómo sea el núcleo, el material que tenga, la longitud, la concentración de dopante y las pérdidas del resonador. Básicamente, estos son un poco los dos métodos, aunque ya digo que no dejan las cosas de evolucionar. Entonces, estos pulsos ultracortos que logramos tener a la salida de este tipo de láseres, o de este sistema del peine de frecuencias, si observamos, lo que les ocurre es que no son exactamente iguales. O sea, hay una envolvente, pero dentro de la envolvente la onda portadora, digamos, va progresando y tiene una frecuencia. Esta se mueve a su velocidad de fase, mientras que la otra se mueve con la velocidad de grupo. Entonces hay un desfase entre cada pulso respecto al anterior, un pequeño desfase, que es lo que hace que aparezca una frecuencia offset de corrimiento que impide que el peine de frecuencias posea armónicos exactos, justamente que sean armónicos exactos de la frecuencia de repetición del pulso. Pero eso no tiene mayor importancia, puesto que se puede hacer que la frecuencia offset sea menor que la frecuencia de repetición simplemente si renumeramos los modos. Lo que hacemos es acumular, digamos, esa frecuencia offset y crear un peine con todas sus púas y demás que podemos moverlo a izquierda o derecha según ajustemos la frecuencia offset, ¿no? Estos son los parámetros que caracterizan el peine de frecuencias, es decir, la frecuencia offset y la frecuencia de repetición. Si nosotros controlamos la longitud de la cavidad de resonante o actuamos sobre ella, lo que hacemos es abrir y cerrar las púas del peine, Entonces podemos aumentar la separación entre púas o juntarlas. Y si actuamos controlando la potencia del láser de bombeo, que alimenta al material que habéis visto o a la fibra, lo que hacemos es controlar la frecuencia offset, es decir, que todo el peine con las púas quietas lo podemos mover a derecha o izquierda. Entonces, con esos dos parámetros controlamos perfectamente esta salida que generamos a la salida del peine. Pero todavía no está todo completo. Como digo, la frecuencia de repetición, esta es fácilmente medible porque se mueve en un rango de megahercios o gigahercios, dependiendo de la longitud del resonador, pero sin embargo la frecuencia offset, esta es difícil de determinar, a menos que el peine cubra más de una octava, es decir, que doble sus frecuencias, y eso es lo que lo hace autorreferenciable y calibrable.
Eso se logra normalmente metiendo la salida en la fibra microestructurada que visteis al principio, con lo cual ampliamos, digamos, el espectro de frecuencias que obtenemos a la salida del peine. Y aquí lo veis. Una vez que hemos creado toda esa, hemos cubierto una octava, es cuando aparece el generador de segundo armónico, que es lo que nos permite deducir la frecuencia offset, la F sub O. Porque si cogemos cualquier púa de aquí, doblamos su frecuencia, podemos hacerla batir contra su armónico doble y de ahí deducir el valor de F sub O. La frecuencia de batido entre el modo de frecuencia doblada y el modo 2n proporciona la frecuencia offset. Esto suele tener un valor pues, en torno a 20 MHz, dependiendo del tipo de peine o lo que sea. Entonces, con eso mantenemos a raya, por así decir, el peine y podemos trabajar con él, ¿no? Esto sería un esquema, por ejemplo, del peine que tenemos nosotros y dónde está, dónde obtenemos, en qué fotodetector obtenemos la frecuencia de repetición, la frecuencia offset y cómo esto pues, nos sirve para controlar el peine. Por supuesto, lo interesante es que ambas frecuencias están referidas a una frecuencia de referencia única, es decir, todo el peine está alimentado por un patrón de tiempo-frecuencia, puede ser un reloj de cesio, un rubidio, etcétera, de tal forma que tienen trazabilidad estas frecuencias al patrón de tiempo-frecuencia, están referenciadas y están conocidas con buena exactitud. Bien, y luego a la salida, con todo ese abanico de púas que tenemos, lo que tenemos es todo un espectro que dependiendo del tipo de peine pues nos cubre todo el visible, podemos llegar al infrarrojo cercano, al lejano, incluso se está trabajando ahora en el ultravioleta extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo calibramos un láser? Bueno, pues ponemos ahí una red de difracción, etcétera, y hacemos batir el láser que queremos calibrar con una determinada longitud de onda, una de las púas del peine, la más cercana a la frecuencia que está emitiendo el láser, para, mediante un batido, medir ese batido y deducir la frecuencia de un láser emitiendo en continuo. Entonces, este proceso de calibrar un láser se realiza ahora pues, en minutos, en horas, depende si quiere ver la estabilidad a lo largo del tiempo, etcétera, mientras que antes, con las cadenas de frecuencia que habéis visto, llevaba años y solo valía para una longitud de onda. Entonces, el paso es bestial, ¿no? Vamos a decir, o sea, no tiene color, aunque tiene muchos colores, ¿no? Todas longitudes de onda. Entonces, así es como se hace la... Esto es una representación de nuevo de cómo se dobla en el segundo armónico esta señal, con esta se bate, se obtiene F sub O y luego aquí nos entra en el sitio que sea la frecuencia óptica del láser que queremos calibrar y puede ser, normalmente batiremos contra la púa más cercana a la frecuencia del láser a calibrar. Puede darse el caso B o el A. ¿Cómo sabemos el signo que hemos visto aquí de la frecuencia de batido? Si es más o es menos. Bueno, pues eso jugamos con la frecuencia de repetición, que ya hemos dicho que abre o cierra las púas. Entonces, en este caso, variando ligeramente la frecuencia de repetición, si la incrementamos, por ejemplo, en este caso, se nos abrirían las púas y veríamos que esta, que es la frecuencia de batido, se alejaría de B, entonces aumentaría, nos daría un signo menos, o más, perdón, y si cerramos las púas, viene a cerrarse, viene a confluir con B. Entonces, simplemente jugando con la frecuencia de repetición, deducimos el signo que hay que aplicar para obtener el verdadero valor de la frecuencia del láser. Bueno, esta es una vista del peine de frecuencias que tenemos en el CEN, y ahí veis un láser primario de helio-neón estabilizado sobre iodo, que está dispuesto para batir contra el peine y deducir su frecuencia absoluta. Bueno, ¿qué ventajas? No sé si voy muy deprisa, despacio, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué consecuencias tiene esta tecnología de los peines sobre la unidad de longitud, aunque ya habéis visto algo en lo que hemos presentado hasta ahora? Bueno, ha permitido revisar la realización práctica del metro, también la serie de comparaciones K10 que se realizaban en tiempos comparando los láseres contra otro láser primario del Buró Internacional de Pesas y Medidas, concluyó, y en 2004, coincidiendo precisamente con
prácticamente con la concesión del premio Nobel a esta gente, apareció una nueva serie de comparaciones denominada K11, pero con BIPM delante, K11, en la que ya todos los láseres que tenemos en los laboratorios nacionales, el más habitual, el de 633 nanómetros, pero hay otros en el naranja y en el verde, etcétera, pues pasaron a compararse no con un láser del BIPM, sino con un peine de frecuencias del BIPM. O sea, ya las comparaciones de láseres eran contra un peine que estaba en el BIPM. Luego lo que ocurrió fue que el BIPM, en la Asamblea General y demás, pues decidió que no iba a apoyar tanto a la longitud y que se iba a meter más en temas de química, que le interesaban más al mundo actual, etcétera, y porque además los laboratorios nacionales tenían suficiente conocimiento y medios, tenían peines de frecuencia, tenían láseres, etcétera. Entonces ellos abandonaron un poco este tema y se sustituyó al BIPM por el Laboratorio Nacional Austriaco, el BEV. Entonces apareció ya la nueva serie de comparaciones CCLK11, por la cual los distintos laboratorios nacionales llevan sus láseres a comparar contra un peine del BEV. Además hay otros 4 laboratorios, el MIKES, que está en Finlandia, el NMIG de Japón, el NPL en el Reino Unido y el NRC de Canadá, que actúan de nodos en las distintas regiones meteorológicas a nivel mundial, donde uno puede ir con su láser a certificar o a obtener la frecuencia absoluta de su láser, para luego seguir con la diseminación de la unidad a nivel nacional. Bien. Este es un poco el esquema de todo el sistema, lo que hacíamos hasta ahora con nuestros láseres primarios, ahora con el peine, que aquí podéis ver, referenciado a un conjunto que tenemos de cesio y rubidio, procedemos a la calibración no solo de estos láseres, sino de láseres externos de cualquier color, pueden ser rojo o los verdes, los cuales utilizamos luego pues, en interferómetros que tenemos o certificamos para cualquier otra aplicación, es decir, puede ser en medicina, que se utiliza más el verde o el azul o el naranja, lo que sea, porque se cubre todo el visible y el infrarrojo cercano con este peine. Bien, esta es una vista de los resultados, casi como lo que presenté antes, de las distintas, los resultados de las comparaciones de láseres a lo largo de la historia, que no la voy a volver a repetir, y aquí ya hemos empezado a comparar contra el peine del BIPM en lugar de contra láseres. Lo que se observa un poco es que la desviación típica ha disminuido, pasa de 16 kHz a 5,7, pero la cosa sigue progresando ahora con las nuevas comparaciones en Austria, ¿no? Estos son nuestros resultados cuando llevamos el láser, uno de los láseres CEM2 al BIPM, ahí con algunos colegas del laboratorio, y esto es otro resultado ya en la CCLK11 contra el peine este es Michael Matus, que es el responsable del laboratorio del BEV en Austria, ahí está nuestro resultado muy cerca del valor del peine, ¿no? Bueno, ahora surgiría otra cuestión que es, vale, determino la frecuencia absoluta de mi láser comparándolo con un peine de frecuencias, pero ¿cómo determino exactamente la incertidumbre de esa frecuencia que he determinado comparando mi láser contra el peine? Ahí hay influencias derivadas del reloj que estamos utilizando, del patrón de tiempo-frecuencia al que está referenciado el peine, del propio láser. Esto es lo mismo que en informática, digamos, el elemento más lento de una red informática es el que enlentece todo el sistema, suele ser la impresora muchas veces. Pues en el caso de calibrar esto, si el láser es malillo, vamos a decir, y tiene una incertidumbre gorda, pues por muy bueno que sea lo otro, al final todo se resiente porque el propio patrón, en este caso el láser, pues no es tan bueno como debiera, ¿no? Entonces, este Michael Matus del BBV hizo esta presentación el año pasado y ve tres rutas posibles para determinar esta incertidumbre. Una sería, a la brava, la aproximación teórica a partir del conocimiento del peine, es decir, evaluar todas las contribuciones a la incertidumbre del peine a partir de conocer muy bien sus características y las magnitudes de influencia sobre el peine. Pero esto es muy difícil de determinar. Hay cantidad de sintetizadores, servos, óptica no lineal, PLLs, contadores, correlaciones entre elementos. Esta es una tarea prácticamente inabordable, ¿no? Está también otra aproximación empírica empleando un láser calibrado de transferencia, con lo cual podamos un poco deducir a partir de ahí cómo se comporta y asignar una incertidumbre, que es de hecho lo que se ha hecho en las comparaciones estas últimas que he mostrado, ¿no?
pero la incertidumbre de estos láseres, como digo, está en el orden de los kilohercios. Entonces, no digamos que esto es lo que enmascara un poco la verdadera incertidumbre que se puede obtener con un peine, es lo que he comentado de la impresora en una red informática, ¿no? Y luego otra aproximación empírica mediante comparaciones peine-peine. Claro, cuanto más rico eres, y en vez de un peine tienes 3, pues trabajas con más cosas, puedes obtener más comparaciones, sacar más conclusiones, ¿no? Entonces se trataría de peines en el mismo laboratorio, muy próximos entre sí, que midieran simultáneamente la misma frecuencia de un láser, utilizando un divisor de haz, dividir la potencia del haz, y que alimentara a 2 peines distintos, y habría cosas que se cancelarían, que son comunes a los peines, etcétera, lo mismo que en cualquier método de comparación, y podríamos obtener de ahí la incertidumbre. Por supuesto, los peines tendrían que estar referenciados a la misma frecuencia de radiofrecuencia, un reloj común, para no introducir otros errores por otra parte, ¿no? Este sería el ejemplo, por ejemplo, el que han seguido en Austria. Cabría una sincronización manual de los contadores y de los 2 peines de frecuencia, pero lo mejor es sincronizar entre sí los contadores y luego tener un software también modificado, como tienen ellos, para pues, quitar valores aberrantes, etcétera, y hacer un tratamiento más apropiado de las mediciones. Aunque posiblemente solo se pudiera obtener de aquí una cota superior de la incertidumbre y no determinarla con total exactitud. Hay otra, bueno, esto es lo que hicieron ellos comparando un láser de la República Checa, del CMI, que es de titanio zafiro, que es de los primeros, de los originarios cuando salieron a la luz los peines de frecuencia, con otro del BEV, que es como el nuestro, que lleva fibra, digamos, batida, y es donde se generan los pulsos, ¿no? Bueno, la diferencia que se ha obtenido, como veis, al comparar un láser común, que es de la firma SIOS, ha sido estos valores de frecuencia, es decir, la discrepancia es del orden de 90 hercios en 473 terahercios, o sea, como veis, estamos en unos valores relativos de la incertidumbre del peine respecto a la frecuencia del láser de 14 por 10 elevado a menos 14, o sea, son unos valores realmente muy bajitos, aunque la frecuencia, el cesio y lo que va a venir ahora en pocos años, se está hablando de menos 16, menos 17, menos 18, etcétera, pero bueno, esto para los láseres utilizados en longitud está bastante bien. Esta es otra comparación peine-peine muy reciente del NPL, de hecho es del 2015, está publicada en marzo de este año, y aquí se han comparado directamente 2 peines de frecuencia de distinta tecnología, igual que los otros que hemos visto antes, uno es de titanio zafiro y el otro es de láser de fibra dopada con nerbio, y cada uno tiene una frecuencia de repetición y una frecuencia offset diferente en esos rangos, situados en el mismo laboratorio, etcétera, y lo que se ha obtenido en esta comparación han sido errores sistemáticos inferiores a 5 por 10 elevado a menos 18 en la medición de frecuencias ópticas. Esto ya es un valor espectacular respecto a la frecuencia de referencia de los peines. Y si se comparan ratios entre frecuencias ópticas, lo cual siempre es más favorable, se ha llegado a bajar de 3 por 10 elevado a menos 21. Este es el mejor acuerdo jamás publicado entre peines diferentes, ya digo que es muy reciente, es de marzo de este año. Bueno, ya llegamos prácticamente al final. Como veis, tampoco se puede entrar aquí a fondo en todos los detalles. Esto es una presentación básica de lo que es un peine, de para lo que sirve, de resultados obtenidos, etcétera, porque cada cosa de estas es un mundo, ¿no?, como os podéis imaginar. En cuanto a aplicaciones, he puesto metrología, pero sería ciencia en general, física, no sé. La metrología parece que es una cosa aparte, ya lo comentaba antes al principio. Nuestro centro se dedica a la metrología, pero cualquiera que haga ciencia o física y tal, está haciendo metrología, está midiendo, tiene que asegurarse de que las cosas están calibradas, tiene que hacer repeticiones, tiene que evaluar incertidumbres, etcétera. O sea, la metrología no es patrimonio de nadie, es de todo aquel que hace investigación y publica cosas a raíz de eso, ¿no? Entonces, dentro de las aplicaciones, pues está, por supuesto, lo que hemos visto, la calibración de láseres sintonizables con una exactitud al menos 10 elevado 1000 veces superior a hasta ahora. Estábamos en el metro con 10 elevado a menos 11, pues ahora estamos a menos 13, a menos 14, y si mejora la unidad de tiempo-frecuencia, pues más todavía, ¿no? También influye la medición de frecuencias de relojes ópticos
ya hay experimentos donde se han alcanzado incertidumbres del orden de 10 elevado a menos 17, sintonizando el peine con la transición cuántica que vayamos a medir. En astronomía se están utilizando para búsqueda de exoplanetas mediante detección de pequeños desplazamientos Doppler causados por planetas orbitando en torno a estrellas lejanas y permitiendo calibrar espectros estelares también con 4 órdenes de magnitud mejor que con las técnicas tradicionales. Por supuesto, como nueva clase de fuentes espectroscópicas para el estudio de líneas de absorción, de emisión, etcétera, que es un poco el objeto del premio Nobel, aunque mencionaba los peines, pero es un poco el tema principal de la concesión del Nobel, ¿no? También sirven para transferir frecuencias y señales de tiempo a lugares distantes. Ahora mismo están los GPS, pero bueno, hay influencias, están todos los satélites orbitando, está la influencia de la atmósfera, etcétera. Lo que hay construida ya son tramos de fibra óptica de, en un caso 20 kilómetros, en otros 600 y pico, el más grande, etcétera, que conducen estas señales, estas frecuencias ópticas sin ningún tipo de distorsión ni nada, y se está trabajando en esto también, con incertidumbres, aquí vemos, de 1 por 10 elevado a menos 19 en frecuencia. Hay que ver si las señales de tiempo se transmiten igual. Permiten mejorar la exactitud de la distanciometría láser, por ejemplo en el LIDAR y cuando se mide en el espacio de determinadas grandes distancias. También transmisión a alta velocidad de datos ópticos en comunicaciones. Se están utilizando los peines de frecuencia. Ha habido transmisiones comunicadas de 10 gigabytes por segundo, 1 terabyte e incluso 26 terabytes por segundo en una fibra de 50 kilómetros de longitud. Aquí tenéis las referencias. Entonces, esto casi es instantáneo ya, casi como la velocidad de la luz a nivel de usuario para transmisión de ciertos datos. Los Big Data famosos, que hoy día se utilizan en 1000 cosas porque tenemos muchos medios a nuestro alcance y se genera una cantidad de datos increíbles con láser escáneres, etcétera, que hay que tratar, ¿no? Pues esos tienen que viajar o ir a la nube, ahora, a la nube a tratar los datos para no tener en casa un superordenador. Bueno, pues todos estos temas ayudan, ¿no? Aplicaciones espaciales en física fundamental, por ejemplo, se están aplicando para verificar, que ya está, por si falla alguna cosita nueva, ¿no? Hasta ahora de momento no falla, la verificación de la teoría de la relatividad general y el principio de equivalencia de Einstein, en geociencia, a alturas orto sobre el geoide, etcétera, y luego pues en navegación y en distanciometría también, aplicación a nubes de satélites, etcétera, ¿no? Combinando el tiempo de vuelo con la interferometría multicolor absoluta, ¿no? Estos son unos ejemplos de medición directa con pulsos de femtosegundo, cómo combina el tiempo de vuelo con la medición interferométrica. De aquí también se podría deducir la influencia que tiene cuando utilizas el método interferométrico, el índice de refracción del aire, si es que estás midiendo en aire ambiente, y entonces la longitud de onda es la ambiente, no la de en vacío, y entonces se podrían deducir comportamientos o valores medios del índice de refracción en determinadas distancias. Medición del tiempo de vuelo y, en cuanto a aplicación a los relojes ópticos que he comentado, pues la mejora de la unidad de tiempo-frecuencia. Esa es la definición actual del segundo y un poco el esquema de la transición entre los niveles del átomo de cesio cuando está en reposo a una temperatura de 0 Kelvin y la transición que genera los 9,2 GHz, que ahora mismo tiene una incertidumbre de... Bueno, se va marchando, digamos, 50 picosegundos por día, y a nivel local hablamos de 5 por 10 elevado a menos 16. Esto, lo que presento aquí es precisamente la evolución de los relojes atómicos. ¿Cómo? Voy a poner aquí un circulito, que es cuando se redefinió el cesio, el segundo, por última vez, y dónde estamos nosotros ahora, ¿no? Como veis, esto... iba por aquí su línea, en la aplicación de las mejores técnicas para mejorar la medición de tiempo-frecuencia, y se ha cruzado con lo que venía por aquí, que era el tema de los láseres, ¿no? Y aquí han aparecido los peines de frecuencia, ¿no? En 2004, 2005. Entonces, esto se va a torcer. En vez de seguir por la azul, pues va a seguir por la verde, parece claramente, con lo cual los peines van a influir en una mejor realización práctica de la unidad de tiempo-frecuencia. ¿Cuándo tendrá lugar esa próxima definición del segundo? Bueno, vamos a esperar un poquito porque está prevista para el 2018 el cambio de todo el sistema internacional de unidades.
en base a constantes fundamentales. Pero esto ya viene apuntando hace unos años, entonces no se acumulará todo el mismo año, pero ya se menciona la Conferencia General de Pesas y Medidas del 19 como un paso a partir del cual puede que se redefiniera el segundo. Posiblemente, como hemos visto, basado en transiciones ópticas, que tienen una incertidumbre muy baja. Estas frecuencias, como habéis visto, nos vamos al tema óptico, ya abandonamos la radiofrecuencia, nos metemos en las frecuencias puramente ópticas, y la incertidumbre esperable puede ser también 2 o 3 órdenes mínimo de magnitud inferiores a la actual del cesio. Ya habéis visto que hay realizaciones que están esperando al cambio del cesio para mejorar la incertidumbre, ¿no? Estos relojes ópticos pues, están basados en transiciones ópticas prohibidas de iones o átomos, bueno, prohibidas en el sentido físico del término, son con menor probabilidad de que ocurran, pero en determinadas circunstancias ocurren esas transiciones. Tienen mejor estabilidad que los relojes de microondas, menores incertidumbres, ahora limitadas por el patrón de cesio, y mejor resolución temporal, o sea, un tic-tac más rápido, por hablar en lenguaje llano, ¿no? Uy, y creo que esto era todo, pero he salido un poco bruscamente, y no sé qué se puede hacer. Vamos, iba a acabar con una frase de Theodor Heinz, pero casi si me ayudas, y daros las gracias, o sea que... Bueno, más o menos en tiempo, ¿no? Que el tiempo es exacto, pues hay que... Ha sido metodológicamente correcta. Es la última, sí. Ah, bueno, conclusión, es la anterior a esta, sí. Pero vamos, es prácticamente la famosa alerta. Sí. Entonces, como conclusiones, bueno, pues los peines, como habéis visto, han revolucionado la física, son relativamente recientes, aunque ya han pasado 10 años, ¿no? Pero el número de aplicaciones y posibilidades que presentan es ingente, ¿no? Salvan por primera vez el salto famoso existente entre las frecuencias de microondas y las ópticas, han permitido dividir por 1000 la incertidumbre asociada a la realización práctica del metro, permiten determinar frecuencias absolutas en un amplio rango, y ahora se está trabajando en el ultravioleta lejano y luego todas las aplicaciones estas que he presentado en las últimas transparencias. Entonces, esto es la frase de Theodor Heinz, es una idea simple, porque nos llevó tanto tiempo, pero bueno, vosotros sabéis bien que a la idea simple no se puede ir por el atajo, o sea, el atajo se descubre cuando andas por el laberinto mucho tiempo, y trabajando y haciendo cosas, y al final caes en la cuenta y tienes más en lo que apoyarte para descubrirlo, o sea, entonces, claro, al final del recorrido, a lo mejor te lleva muchos años y a mucha gente, y dices, pero si era una tontería, claro, pero es que ha habido que hacer todo eso y aprender muchas cosas y trabajar mucho para al final darte cuenta que era más sencillo, pero no se puede evitar, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Y nada más, un poco gracias por vuestra atención para ser viernes a última hora y con un clima extraordinario fuera, ¿no? Que un economista, si lo tuviera, sería capaz de controlar toda la economía del mundo con precisiones de centésimas de euro o algo así. Eso habrá que ver, eso ya es muy raro. Un economista ver eso es muy difícil. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Un poco una pequeña pregunta, pero bueno, unas fotos que se puede comprar unas fotos. Yo Sí. me he dedicado a mirar de verdad. Parece que los relojes atómicos parece con HP y parece que los puedes comprar. Sí. Entonces compras uno y lo pones sobre la mesa. Sí. Los peines estos, ¿de qué orden de dinero están entrando? Suponiendo evidentemente que todo el saber usarlos, que eso no se puede comprar de un día para otro. Claro, pero si yo pusiese uno sobre la mesa, de hecho hay... digamos, me hago un país nuevo, Sí. no me dejo de ahí, Y te lo compras perfectamente. Exactamente. Sí. Pues vamos a ver, irá bajando, porque esto, como sabes, el primero es el caro, pero no sé ahora qué puede costar, a lo mejor 250.000 euros o 200.000, sí, o a lo mejor menos, depende un poco del rango que cubra, de la tecnología que tenga puesta en juego, de a qué lo vas a dedicar, pero vamos, realmente ahora están saliendo más portátiles, digamos, porque la idea es también poderlos llevar en estas comparaciones y poder viajar con él y hacer un poco estas comparaciones. Si no puedes hacer nada con él, ¿no? Pero vamos, realmente existen, yo creo que
los habrá de 300 y pico mil euros, pero vamos, a lo mejor a partir de 180 o 200 mil euros, hay otros en el rango de comunicaciones, pero de ese orden, ¿no? Pero como tú citabas, claro, tienes que tener eso, el personal para tirar para adelante, para discutir con el que te lo vende también, que no te, como muchos que te venden una moto y luego aquello, pues si la fibra funciona, no funciona, o tú observas cosas, etcétera. Pero vamos, es comprable, ¿no? O sea, ¿Una pregunta? ¿Van a fundir el metro que ya no sirve, el de iridio, o lo van a tener ahí? con eso de momento lo tenemos ahí, o sea, todos los países lo tienen, a nivel histórico pues es en el museo o en algún sitio para que se pueda visitar. En España tenemos 2 y 2 kilogramos, ¿no? Pues ahí solo hay 2 o 3 países que tengan doble, ¿no? Porque, por razones históricas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el CEM pues lo tenemos guardado allí en una caja fuerte, pero bueno, que se entra en la caja fuerte, es una habitación y se ve y está expuesto. Bueno, y es una curiosidad histórica de ver allí los metros de platino e iridio con sus certificados, con sus termómetros que se utilizaron para medir la temperatura y tal, con los certificados de los termómetros, etcétera. Y bueno, de hecho hay visitas periódicas que lo ven y el fundirlo pues no merece la pena, tiene un valor histórico incalculable, ¿no? Y con los kilogramos pues lo mismo, cuando cambie y ya sea un experimento y tal, pues habrá que tenerlos en algún sitio para, por lo menos que se puedan ver, se puede ver la historia, ¿no? Exactamente. Yo voy a un poco en la misma línea que Julio. Quiero decir, este tipo de equipos son comerciales, porque cuando lo estabas contando yo me surgía la duda si lo habéis fabricado vosotros, No. si es algún tipo de laboratorio central que los fabrica. Se han desarrollado cosas en colaboración con el fabricante y demás, porque siempre pues, tú adaptas a tus necesidades, etcétera. Pero realmente hay Toptica, que es una empresa, y Menlo Systems, hay más, pero estas dos son un poco las claves. Toptica más orientada a comunicaciones y Menlo Systems en estas aplicaciones meteorológicas. Empresa que la fundó el propio Theodor Heinz, ¿no? O sea, quiero decir que es al fin y al cabo, a este le preguntaban también porque ha recibido muchos premios, ¿no? Y en una entrevista que le decía, usted parece que solo trabaja para recibir premios, ¿no? Y él decía, no, los premios vienen, pero yo lo que quiero es saber qué es lo que mueve a una persona y aparte darle satisfacción a los que ponen dinero en I+D, ¿no? Que en España no se pone demasiado, pero los que le financian a él luego ven realizaciones que luego pueden vender y revierte sobre... Entonces sí que hay al menos 2 o 3 empresas que, bueno, fabrican este tipo de elementos y demás, pero ya digo que es un tema, aparte de las aplicaciones, en continua evolución. O sea, los materiales que van dentro, los tipos de cristales, las propiedades que tienen, digamos, basados un poco en el mundo nano también, están diseñados a medida y constantemente se está aprendiendo, se están mejorando sus propiedades, etcétera. Entonces, cada peine que salga, digamos, tampoco es que estén ahí en el mercado, ¿no? Son un poco un contacto a un laboratorio nacional con la empresa, y entonces son muy hechos a medida y con la última tecnología que hay en cada momento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, es una curiosidad también por el Centro Español de Meteorología. Digamos, aparte de las cosas, digamos, imagino, internas del funcionamiento, de que queremos tener el metro porque queremos tener un metro y tal, digamos, al cabo del año, vosotros trabajáis para empresas, ¿entiendes? Trabajamos, sí. Al cabo del año hay empresas que preguntan, miran esto, digamos. Sí, vamos a ver. Nosotros... No, está bien, además es una oportunidad también para mí poder explicar qué demonios hacemos allí, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos, junto con otros laboratorios asociados a nosotros, entre todos, pues por razones históricas mantenemos las unidades básicas del sistema internacional, pero luego las diseminamos, es decir, hay que dar trazabilidad a los escalones siguientes para que estos puedan estar enganchados allí. Entonces, trabajamos básicamente en comparaciones internacionales para mantener el sistema y luego, en el caso de longitud, en un escalón inmediatamente más abajo, es decir, laboratorios acreditados por ENAC que necesitan partir de patrones de alto nivel primarios y esos nos los mandan a nosotros a calibrar. Pueden ser láseres, pueden ser bloques patrón, pueden ser equipos de medida tal, aunque estamos también abiertos a empresas, por ejemplo, de I+D, que tengan que medir una cosa y no encuentran quién se lo haga y demás, entonces hablan con nosotros
y bueno, estudiamos el tema y montamos allí alguna cosa. Hemos, por ejemplo, medido o caracterizado cosas que para empresas que fabrican elementos que van en vuelo, en satélites, ¿no? Entonces, bueno, pues dices que estamos buscando en ENAC, que no sé qué, además es un mundo voluntario, no tienen por qué acreditarse en algo, y entonces hemos hecho cosas de ese tipo. O sea que somos servicio público, aunque damos servicio al siguiente nivel meteorológico inmediatamente inferior, pero estamos también abiertos a cosas que surjan siempre que nuestras necesidades técnicas y de personal lo permitan, ¿no? Y si no, también podemos redirigir a alguien que tenga interés en algo concreto y que lo haga nosotros, a quien se lo hace con nuestros colegas europeos o así. No, en principio no, porque de todas formas la tecnología mejora muy deprisa y a veces las necesidades que tiene hoy día una empresa son de primer nivel, o sea, están manejando cosas que a lo mejor les toca venir, porque están, ya digo, utilizando cosas muy punteras, ¿no? O sea que también para nosotros es un reto, ¿no? Están saliendo equipos de medida de muy baja incertidumbre, entonces en cuanto metes 3 o 4 elementos en la cadena, la incertidumbre va engordando por el camino y a lo mejor ya no sirve para garantizar unas tolerancias, por ejemplo, o verificar los errores máximos permitidos en un proceso de medida. Entonces a lo mejor les toca ir a un nivel superior. También hay que añadir lo del pequeña frecuencia, que hoy prácticamente es comercial. Cuando empezamos en el tema del SEN, hace como 7 años, claro, aquello no había tanta gente. Sí, en el 2006. Costó un dineral, pero lo más grave ha sido los 4 o 5 años de formación de saber trabajar con el PEN y sacarle realmente el partido. Hay colegas de institutos europeos que lo tenían y decían, ya tengo el PEN de frecuencia, ¿sí? Pero ¿qué haces si no tienes a personal para trabajar con él? Y lo que comentaba Emilio, tuvimos un problema, ¿no? En una de las fibras que no funcionaba bien y los resultados no eran los buenos que se esperaban. Hay que estar, hay que conocer. Por 2 años. O sea, por un tema de un fallo, ¿no? La fibra, 2 años de trabajo, con lo cual no es comprarlo, porque, bueno, por ejemplo, los países árabes todos pueden comprarlo, es trabajar con él y tener a la gente. Necesitan físicos, con experiencia, y no una experiencia general, sino muy aplicada. Además tiene, como está referenciado al patrón de tiempo-frecuencia, pues también tenemos nuestros relojes de cesio, de rubidio, estos están ligados en tiempo real con el ROA, en San Fernando, en Cádiz, que es el que mantiene la unidad de tiempo-frecuencia, por doble vía, o sea, forma nuestro reloj parte de lo suyo, de donde se deriva la hora oficial, o sea, nos hemos metido en muchas más cosas que vienen como consecuencia, ¿no?, de trabajar con el peine. Te tengo una pregunta también. Has hablado del nuevo sistema internacional de unidades, pues está referenciado a las unidades básicas. ¿Me puedes contar un poquito más? Constantes fundamentales. Las unidades fundamentales. ¿Puedes contar un poquito más cuál es la relación que tiene con la física? Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? de eso también hemos expuesto algo en otros foros, digamos. Todo ha surgido pues porque, como digo, la tecnología va avanzando y hay cosas ahora, hay formas mucho más exactas de hacer las cosas, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, en el caso del metro, ya fue un paso el acuñar esta nueva definición que no depende de nada en concreto. Como digo, es de perogrullo, pero vale para cualquier radiación electromagnética, con lo cual la definición se mantiene en el tiempo, ¿no? Pero todo ha surgido también a raíz de unidades eléctricas, de los efectos Hawley-Josephson, etcétera, que estaban fuera del sistema internacional, del amperio, por ejemplo, que es una unidad que está muy bien definida pero irrealizable, y de hecho todos los laboratorios trabajan o bien realizando el voltio y el ohmio y deduciendo el amperio de allí, porque si no el amperio es una cosa, es utópica, o sea, eso no se puede llevar a la práctica. Y luego del kilogramo, por lo que he comentado antes, el kilogramo, todos los kilogramos están referenciados a un kilogramo, pero tú ves su evolución relativa en el tiempo, pero no sabes qué pasa con el kilogramo patrón, ¿no? Entonces eso ha llevado a decir, bueno, las constantes fundamentales o algunas cosas de la naturaleza, como la constante de Boltzmann, la de Planck, etcétera, están bien definidas, se está trabajando. Tomemos los datos de CODATA, del Comité Internacional de estos valores, etcétera, y a partir de ahí vamos a ver si lo podemos ligar las unidades básicas a esos valores, pues para que sean mucho más exactos, se nos mantengan en el tiempo, se cancelen ciertas incertidumbres en algunas aplicaciones. Pero bueno, eso es un tema muy amplio porque claro, estamos abarcando 7 unidades básicas con el mol y luego su diseminación. Entonces eso a nivel de calle no tiene consecuencias, pero lo que es poner en marcha eso a nivel de laboratorio nacional y demás, pues va a tener muchas implicaciones, ¿no? Pero la idea es que esté todo fundamentado en algo que sea lo más estable en el tiempo posible,
y a partir de ahí pues construir buenas realizaciones prácticas. Y se asume que la física es correcta, claro, porque si tú te basas en constantes fundamentales, te estás basando realmente en teorías físicas. Sí, hombre, hasta ahora no. Sí, bueno, todas las teorías surgirá algo porque hay fenómenos y cosas que surgen todos los días que te ponen a prueba, pero hay que tomarse un tiempo y pensar. Tampoco vamos a lanzarnos como los de los neutrinos, ¿no? Y decir, hemos descubierto algo que va más deprisa que a la velocidad de la luz. Pues era un tema de calibración del sistema, ¿no? Entonces, les costó el puesto a dos, ¿no? El de Italia y el otro. O sea, vamos a mantener la calma un poco, ¿no? En el momento parece que las cosas funcionan, ¿no? En la parte del plan, por ejemplo, son dos experimentos físicos muy bonitos. La balanza de potencia, que se usaba para otro tema, y de los años 50, pero ahora para la definición de la constante de plan, y el conteo de átomos para determinar un abogado. Son dos experimentos físicos que sabe física siempre, pero la materialización pues requiere un esfuerzo de ingeniería tremendo y está dando muchos problemas con toda la balanza de potencia para definir pues, el magneto, el aislamiento, todos los condicionantes que hay alrededor, los movimientos, las actitudes. Hay que generar un Josephson y un Hall dentro del propio sistema, muy complejo. O sea, lleva una teoría física muy fuerte, pero una ingeniería muy importante. Y cuando se tengan, ahora mismo hay como 5 o 6 balanzas de potencia en el mundo fabricándose, se prevé que van a cerrar todas cuando se tenga realmente y va a quedar una o dos, porque se estima que mantener el experimento a lo largo del tiempo para la realización cuesta €1 millón al año. Claro, que eso parece mucho, pero cuando se llevan algunos en brutos y sin hacer nada, pues es una porquería, ¿no? Sí, no sé si es una chorrada lo que voy a decir, pero en la calibración de las frecuencias, el fin de frecuencias se calibra en las frecuencias. Digo, no se puede utilizar la separación temporal constante entre pulsos como para calibrar algo. El tiempo, algo relacionado con el tiempo, no sé. Digo, aprovechando que el fin de frecuencias tiene una separación entre las púas constantes. Sí, tú dices, en vez de pasar al dominio de las frecuencias y hacer allí las calibraciones... en el tiempo porque la electrónica es suficientemente rápida como para detectar cuando te van llegando pulsos. Lo que pasa que, bueno, habría que deducir luego a partir de ahí, o sea, es decir, el problema básicamente, y por eso era el problema anterior, ¿no? Antes de la llegada del peine. El tema es que los contadores electrónicos, sea en tiempo o en frecuencia, llegan hasta donde llegan, ¿no? Digamos. Entonces, no sé yo si trabajando directamente en tiempo serías capaz de lograr las incertidumbres que requieres para las aplicaciones, ¿no? Seguramente no, aparte de la forma del pulso, etcétera, ¿no? Sí, pero si cuentas 100.000 millones de pulsos, por ejemplo... Pero eso no es... Pues, tan, o sea, que va... Eso no es tan fácil. De hecho, el batir en frecuencia es porque no hay ningún contador electrónico, por ejemplo, que sea capaz de ver... No, claro, pero la pegada entre pulsos consecutivos, sí. Por ejemplo, un kilohercio... Sí, pero la frecuencia de repetición del láser, sí. que es una cosa distinta. Porque ahí la frecuencia es del megahercio, los 80 y pico megahercios. Y no es la frecuencia óptica, 80 y pico megahercios. Sí, pero que te llega... la separación temporal entre pulsos viene dado justamente por la separación de frecuencia, el inverso de la separación de frecuencia del peine. Sí. Claro, pero que digo que no se puede utilizar a lo mejor esa medida temporal como para determinar algo con mucha precisión. Yo creo que no, porque como dice, la frecuencia de repetición está en el orden entre los 100 y los máximo 300, 250 megahercios y demás, pero de ahí, digamos, ligar eso al mundo de la frecuencia, digamos, la incertidumbre que obtendría, yo creo que en el conteo de esos pulsos no, vamos, tampoco estoy yo justamente metido en el mundo de tiempo-frecuencia, ¿no? Pues hay una imposibilidad de contar eso, ¿no? Está la incertidumbre del propio pulso espectral. Claro. Al final tienes que echar mano de las frecuencias, que es lo que sincroniza, lo que está manteniendo todo ahí quietecillo, si no, son cosas a añadir, ¿no? Y a estos niveles que estamos comentando, igual que ahora se está, todo esto que viene de los relojes ópticos, también trabajan pues, en unas temperaturas, los átomos fríos se dejan ahí digamos, en trampas, ¿no? Para entre radiación láser dejarlos quietos para que el efecto Doppler se reduzca lo más posible. O sea, hay una cantidad de fenómenos que cuando te pones a
realmente a trabajar y tal ves que no llegas. Bueno, nada, quería ya para cerrar esta conferencia, pero nada, lo primero darte sinceramente las gracias por la charla, que ha sido preciosa, y nos ha quitado un poco el miedo de la parte de meteorología, que siempre la vemos como normativas y cosas de ese estilo. Nada, normas no tienen nada que ver. Nosotros no va, nosotros nos ha demostrado que hay mucha física en toda esta parte, mucha física. sobre todo muy puntera, muy de premios Nobel y muy, vamos a decir, de que está en el límite de lo que se puede hacer actualmente. Eso no tiene nada que temer porque esto es todo física. O sea, es todo física. Todo física, bueno, dentro de que la ciencia es ciencia, ¿no? Y depende por dónde te asomes, pero realmente esto es física pura, vamos. Bueno, pues nada, gracias a vosotros por vuestra paciencia, ¿no?